todos. Saben que todos los que pasan acá adelante dicen lo mismo, especialmente cuando son de la iglesia. En otro lado, no es problema que te pidan para predicar, pero cuando lo haces en tu iglesia, las cosas cambian, te tiemblan las manitos de otra manera. Y la verdad que no es lo mismo, no sé por qué, porque debería ser más fácil acá que en otros lados, pero no pasa así. Quizás que porque están los amigos, sabemos que ellos lo van a criticar de otra manera después del culto. ¿Está? ¿No, Carlita? Sí. Entonces digo, ¿qué van a decir después? Entonces, hace ya un tiempito que Orly me pidió para tener la predicación de esta mañana y lo había pensado de diferentes maneras, y fui cambiando, y uní dos temas que me gustan mucho, y fui recopilando algunos artículos del diario para leerlos, pero hoy esta mañana decidí que no lo voy a hacer, porque la verdad que son tan feos los artículos de los diarios que ustedes los leen todos los días, lo escuchan todos los días. Digo, traerlos aquí de vuelta, no lo voy a hacer. Solamente voy a leer el título de uno de ellos. Tengo varios, de esta última semana un montón. Una partecita que podríamos decir, haría el inicio del tema de esta mañana. Dice: estremecedor adiós a la familia quemada en Merlo. El padre de familia quemó a toda su familia, sus hijos, su esposa, incendió toda su casa, las quemó. Y así tengo varias. Entonces, quería traer porque en un primer momento pensé en hablarles de la familia. Y lo voy a hacer ahora en el transcurso de esta mañana, porque es un plan que tiene Dios para nuestras vidas, para que nos podamos desarrollar y ser felices. Pero resulta que Satanás, todo lo que Dios hizo, lo transforma y lo cambia. Dios creó el agua y nosotros inventamos la coca. Y creemos que la coca es más rica que el agua, ¿no? Dios estableció un día de reposo. Satanás dijo, no va a ser este día, va a ser el otro. Dios estableció un régimen de alimentación, no, mejor es la hamburguesa. Estoy poniendo ejemplos, ¿no? Y Dios estableció la familia como un vínculo importante para que nosotros nos podamos ser felices, y Satanás la quiere reventar. Entonces, había pensado por ese lado en la predicación de esta mañana. Y después otra parte que a mí me gusta muchísimo, que lo encuentro en la Biblia, lo encuentro en las lecciones de escuela sabática, lo encuentro en la actividad misionera de nuestra iglesia y la actividad de servicio que puede haber fuera de la iglesia, y es que Dios nos hizo a nosotros, seres humanos, canales de bendiciones. Entonces lo había pensado como que, ¿por qué Dios no se manifiesta frente a una situación específica y está ahí para solucionar el problema? Me pregunté muchas veces y me di cuenta de que Dios se manifiesta a través de los seres humanos, que se vinculan unos a otros y que uno le es útil en este momento para el otro, que su testimonio, su oración, su ayuda, su amistad, su hermandad es un canal de bendición. Y Dios tiene una manera diferente de pensar que la nuestra, no son mis pensamientos, tus pensamientos. Y entonces entré a buscar en diferentes partes lo que significa la bendición. ¿Qué es la bendición? Entonces, bueno, en internet aparecen largas cosas, ¿no? Y entonces aparece en hebreo, en griego, no les voy a decir lo que es en griego, no les voy a decir bueno, la palabra sería, en hebreo sería veraká, no sé cómo se pronuncia, veraká, que quiere decir que transferir el poder en favor de Dios. O sea, Dios transfiere su poder a través del ser humano en favor de otro. Y Dios no manifiesta en muchas oportunidades su poder si alguien no
interfiere por el otro. ¿A través de cómo? Podría ser un ejemplo de la oración. A través de la oración. O sea, Dios nos manifiesta su poder, y esto deberíamos por ahí entenderlo un poquito mejor, no es este el tema, pero me viene a la mente, ¿no? O sea, Dios se va a manifestar en poder cuando Angie ore por su amiga de la facultad que está pasando por un momento difícil. Pero no se va a manifestar el poder de Dios en ella si Angie no ora por ella. Eso quiere decir en hebreo aproximadamente, ¿no? Hay más de esto, más. En griego está la palabra es eulogio, que es elogiar, que es bien decir, bendecir, bien decir o maldecir. Lo contrario a bendecir, bien decir, en griego. Es simplemente algunas cositas en detalle, pero nosotros muchas veces bendecimos o maldecimos. Que nuestras palabras, que nuestra memoria nos haga recordar las palabras que usamos comúnmente y si sirven para bendecir o para maldecir. Pero hay 4 puntos importantes en la bendición, ¿no? Uno es cuando Dios bendice a su pueblo. La otra es cuando el pueblo bendice a Dios, como nosotros hace un momento. Alabamos a Dios, bendecimos a Dios con nuestras palabras, porque Dios es grande, porque Dios es maravilloso, porque venimos aquí porque en esta semana Dios nos acompañó, venimos a bendecir a Dios. Cuando Dios bendice alguna cosa, es la tercera que encontré y que aparece en muchos lugares, que Dios bendice nuestro trabajo, Dios bendice nuestras tareas de todos los días. Dios bendice nuestra casa. Dios bendice esta casa. ¿No? O sea, Dios bendice elementos. Cuando nosotros le pedimos a Dios que bendiga nuestro hogar, que bendiga, Señor, bendice nuestro auto que nos va a transportar de aquí hasta allá y que no nos pase nada. Y Dios bendice. Cuando se lo pedimos, Dios bendice. Y la otra, que es la que quiero destacar en esta mañana y que me gusta, es cuando un hijo de Dios bendice a otra persona. Y ahí está la parte de que somos canales de bendición para otra. No solamente cuando le decimos que Dios te bendiga, que está bueno que lo digamos, ¿no? Y creo que en esta parte me gusta de Olivo porque acá esta es una iglesia yo siempre lo digo, la quiero mucho, es mi familia, y entonces siento de que esas bendiciones se notan. Unos oran por los otros, unos trabajan por los otros, uno colabora por el otro, uno ayuda al otro. Se ven. No en todas las iglesias se ve eso, ¿saben? No en todas. Debería ser todas. Y no es que uno quiera poner como que somos un ejemplo, no somos un ejemplo y lejos estamos de ser lo ideal. Y por eso es que Dios quiere sobresaltar esta cualidad en sus hijos, porque debería ser más todavía. Deberíamos ser canales de bendiciones para nuestros hermanos, para los de afuera, para nuestro vecino, en el lugar donde trabajamos. Y quise unir el plan que Dios tiene de el lugar donde uno puede desarrollar y ser feliz plenamente y que Satanás quiere destruir lo que es la familia. Y también quise unir que Dios quiere que seamos canales de bendición. Y se puede unir las dos cosas, porque una no puede ir separada de la otra. No puedo ser canal de bendición para mi vecino si no soy canal de bendición para mi familia. Y no puedo lograr tener una linda familia que todos deseamos y todos queremos si no permito que Dios me utilice como canal de bendición. Porque cuando vos querés ser una bendición para los demás, te tenés que postrar y arrodillar y pedirle a Dios que te muestre cuál es el plan que Dios tiene. Y dije, ¿cómo encontrar y buscar para saber? Y
Hay una historia, hay en la Biblia, y en la Biblia encontré, hay muchas historias. Hay una que a mí me encanta y no les voy a contar, aparte creo que la conocemos todos, y es la vida de José, José, el hebreo, ¿no? El hijo de Jacob. Pero antes de ir un poquito, que no vamos a entrar a toda la historia, léanlo, si aquellos que no lo conocen, es una historia fácil, maravillosa, hermosa, pero me encanta a mí esta. En realidad tenía 3 historias para esta mañana traerlas. Con Priscila, mi señora, no va a entrar todo, descartemos los diarios, descartamos un montón de cosas. Tuvimos que descartar una parte especial también, que la verdad que lamento, pero la descartamos. Porque si no, no se puede pensar en todo. Pero quería que leamos Éxodo 5:3. Con los nervios de esta mañana, digo, qué mal que estoy de la vista, agarré unos lentes equivocados, con razón veía mal, pero estaba nervioso y bueno, me sirve para de cerca, pero no para de lejos. Éxodo 5:3. Éxodo 5:3. Éxodo 5:3 dice lo siguiente: y ellos después, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado, iremos, pues ahora, estaba pensando porque me parecía que me había equivocado, pero no. El Dios de los hebreos nos ha encontrado, iremos, pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros pestes o con espada. Acá, este pasaje que queda medio colgado en la predicación de esta mañana, está hablando de un pueblo de Israel que va a Faraón y le pide salir por 3 días porque hacía 400 años que estaban de esclavos. Y digo, ¿qué tiene que ver esto con lo que yo les comenté antes? Y quiero que piensen de esta manera. Habían pasado 400 años. ¿Saben una cosa? Dios no quería que el pueblo de Israel fuera un pueblo de esclavos. Dios no quería que ellos se acostumbraran a la esclavitud. No se dieron cuenta cuando pasaron 400 años, excepto algunas familias, pero la mayoría, saben ustedes, estaban acostumbrados a vivir en esclavitud y no se daban cuenta. Y se las puedo decir, la pueden leer en la Biblia. No lo vamos a buscar. Cuando salieron y ya estaban en el desierto, en varias oportunidades le reclamaron a Moisés: ¿por qué nos sacaste de Egipto? Allá estábamos mejor. Muchas veces se menciona esto. Estaban acostumbrados al pecado, acostumbrados a la idolatría, acostumbrados a familias destruidas, acostumbrados a trabajar. Era el pueblo de Israel, el sustento del pueblo de Israel, se la proveía los egipcios. Los egipcios eran el sustento del pueblo de Israel. Le pagaban, le daban la comida, eran lo que decían: ahora, como quieren salir 3 días, vamos a duplicar el trabajo. No solamente van a tener que hacer los ladrillos, sino van a tener que ir a buscar la paja para que vengan y con eso hagan los ladrillos. Porque quieren salir de la esclavitud. ¿Ustedes quieren salir? Les voy a duplicar. El que decidía sobre el pueblo de Israel eran los egipcios. Pero 400 años antes, al pueblo de Egipto, a los egipcios, la salvación del pueblo egipcio, ¿quién fue? José. José, un israelita. ¿Saben una cosa? Esto lo fui leyendo y me agrada un montón. A la mesa de los egipcios no se sentaba ningún israelita, excepto José. ¿Por qué? Y ahí vamos. Todos conocemos la historia de José. Y quiero unir la vida de José con qué familia y hogar querés tener. Y lo traje a José, que es una linda historia. Pero ¿saben una cosa? La vida de José no fue muy linda. Ni siquiera su vida
anterior a lo que nosotros conocemos de José, no fue linda. Y para esto quiero que me ayude Pili, para que nos cuente un poquitito, Priscila, para que nos cuente un poquitito antes de José. Ella la tiene un poquito más clara que yo porque le pedí que pensara en esto, ¿no? Entonces, le pedí ¿por qué José? José fue la bendición del pueblo egipcio. El pueblo egipcio reconoció en José que había algo, pero José no tuvo la mejor familia, y Pili nos va a ayudar a entender esto. Bueno, no quiero empezar directamente con José, sino unos años antes. Jacob, que era su padre, tenía un hermano mellizo, Esaú, y ya desde que estaban en el vientre de su madre, Dios había dicho que iba a haber rivalidad entre ellos dos. Y fue así, cuando nacieron, uno le gustaba todo lo que era la casa, la aventura, y el otro era más casero. Y empezó a haber esa rivalidad, uno estaba siempre con la madre, el otro con el padre. Y parece que eso es una historia, pero imagínense en una casa las discusiones cotidianas, lo que nos pasa a todos, ¿no? Esas conversaciones cotidianas, y desde ahí cada uno empezó a forjar su vida. Y la verdad que siempre Esaú estuvo más lejos de los caminos de Dios, y Jacob siempre buscó más la protección y anheló esa primogenitura que por haber nacido primero su hermano gemelo le correspondía. La historia esa no es la que vamos a contar hoy, pero todos recordamos que para quedarse con la primogenitura que Dios ya se la había prometido, Jacob, viendo que Isaac iba a bendecir a Esaú, hizo una trampa y se hizo pasar por Esaú, y como su padre no veía, recibió esa bendición engañando. Y a raíz de ese engaño se tuvo que ir, porque Esaú, cuando se enteró, lo quiso matar directamente, quiso deshacerse de Jacob, y por ese motivo él huye de su casa. ¿Se acuerdan que Isaac era hijo de Abraham? Y Abraham tenía la promesa: voy a hacer una nación grande de ti y vas a vivir en esta tierra que te voy a regalar, te la prometo para vos y todos tus descendientes. Cuando Isaac se tuvo que casar, le dijo: de ninguna manera Isaac se va a ir de acá. Pero ahora Jacob estaba huyendo de esa tierra prometida. Y quiero recalcar una cosa: cuando sale huyendo, porque la madre le dice: Esaú te quiere matar, andate a la casa de mi hermano, allá donde había salido Abraham. Jacob tiene un sueño y hace un pacto con Dios. Y fíjense, ¿no? Acababa de engañar a su padre y a su hermano, y huyendo por temor de su vida hace el pacto. Hace el pacto de que si no me puedo ir sabiendo de que estoy mal contigo. Y te voy a, si tú me bendices, yo te voy a dar el diezmo de todo lo que me des. Lo único que tengo es este cayado. Así que con esa idea salió de su casa. Y Dios le dio el sueño de la escalera. Yo leí un poquito en Patriarcas y Profetas, y ¿saben lo que dice? Dios le mostró a Jacob que él necesitaba un Salvador. Me encantó esa frase. Se fue con esa idea, y allá lo primero que pasó fue que conoció a Raquel, su prima, que él no sabía que era su prima. Después se presentan, son primos, él se enamora de ella, y a raíz de eso hace un pacto con su tío de trabajar por su esposa 7 años, porque él no tenía nada. En aquel momento, para casarse tenía que ir, y la mujer tenía una dote, pero el marido tenía que pagar. Como él no tenía nada, prometió trabajar 7 años. Y a raíz de esos 7 años, y ahora fíjense, ¿no? Esto parece una novela, pero acá viene la raíz
de lo que estaba contando Orlando de José. Acá empieza el problema. Trabaja 7 años y el día que se vencen los 7 años se arregla con el tío de que se va a casar con Raquel. No sabemos, la Biblia es muy escueta y no dice nada. No sé cómo hizo Labán, pero sí estaba de acuerdo con Lea y eso lo menciona la Biblia. Lea era la hermana mayor de Raquel y cuando Jacob se da cuenta, en vez de estar casado con Raquel, estaba casado con Lea. La Biblia no dice cómo. Algo habrá pasado ahí, ¿no? ¿Qué? Porque nosotros nos damos cuenta si nos estamos casando con una persona o con otra, ¿no? ¿Qué habrá pasado? Está bien que todas las mujeres estaban muy cubiertas y todas esas cosas, pero bueno, el engaño estuvo. Como que el engaño que había hecho al principio se le devolvió en engaño, ¿no? Pero él no la quería a Lea, así que le pidió a Labán explicaciones y le dice, yo quiero a Raquel. Bueno, le dice, pero ahora no vas a hacer todo un escándalo familiar y dejar a Lea así. Así que quédate con Lea y trabaja otros 7 años por Raquel. Pasa una semana, te casás con Raquel y queda todo bien. Bueno, este no era el plan de Dios. No era para nada, pero ya estaba en el baile, así que cuando uno está en el baile, ¿qué dicen? Hay que seguir bailando, ¿no? Así que hizo el pacto con Labán y trabajó otros 7 años. Ahora, imagínense la situación familiar. Él amaba a Raquel, así que él vivía con Raquel y Lea estaba ahí, digamos, como un adorno, pero era su esposa. Y las 2 hermanas estaban en conflicto porque obviamente habían vivido toda la vida juntas y ahora estaba este conflicto. Porque nosotros lo leemos y bueno, sí, alguna manera habrán arreglado, pero imagínense en la vida cotidiana nuestra que esas relaciones, a veces con nuestros mismos hermanos que no vivimos juntos, cuestan, entonces imagínense compartiendo todo. Y nosotros sabemos que bíblicamente la mujer estaba completa cuando tenía un hijo y Raquel no tuvo esa bendición de entrada. Lea tenía un hijo, tuvo 2, tuvo 3, tuvo 4 hijos y Raquel no tenía ninguno. Y seguían los conflictos al punto que Raquel, desesperada por esa situación, le dice a Jacob, bueno, mira, la Biblia menciona que cuando se casó Lea, Labán le dio una sierva y cuando se casó Raquel le dio otra sierva. Le dice, mira, ¿por qué no tenés un hijo con mi sierva? ¿Se acuerdan de la historia de Abraham? La historia se repite, ¿no? Tenía un hijo con mi sierva y por lo menos tengo un hijo de ella. Bueno, pasó eso, pero ¿qué pasó? Lea vio esa situación y le dijo, bueno, si vos vas a tener un hijo con la sierva de Raquel, también tenés un hijo con mi sierva. Bueno, Dios de todos modos escuchó la oración de Raquel y Raquel finalmente concibió un hijo. Ya sabemos quién es, el famoso protagonista de nuestra historia, José. Cuando José nació ya tenía 10 hermanos. Y toda una situación familiar bastante conflictiva. Había otro conflicto. Habían pasado ya más de 14 años que trabajó Jacob por sus 2 esposas y se quiso volver a su casa. Pero Labán sabía que Jacob trabajaba muy bien. Y acá hay una parte que vamos a dejar suspendida, la historia de los hermanos y las esposas, y vamos a ver esta situación. Jacob había llegado con su cayado. Después de los 14 años empezó a trabajar por un sueldo. Así que el sueldo no era plata, eran animales. Hicieron un acuerdo. Bueno, todos los que nacen con pintitas son para vos y los que nacen lisos son para mí. Pero Dios había bendecido mucho a Jacob. Y a través de la bendición que le dio a Jacob, Labán se había enriquecido muchísimo. Los ganados de él habían aumentado muchísimo y
claro, cuando Jacob empezó eran todos jóvenes, resulta que habían pasado 14 años, ahora los hijos de Labán ya también eran hombres y empezaron a ver la bendición que Dios le había dado a su padre a través de Jacob. Pero en vez de verlo como una bendición, pensaban, esto es nuestro y él se va a quedar con lo que es nuestro ahora. Pero Dios lo bendecía. Cuando hacían el arreglo de que todas las pintadas eran para Jacob y las lisas para Labán, casi todas eran pintadas. Entonces venía Labán y decía, bueno, vamos a cambiar. Todas las pintadas son mías y las lisas son tuyas. Y otra vez Dios lo volvió a bendecir, porque ¿quién puede decir cómo va a salir un cordero? Por más que la madre sea lisa o sea pintada, no hay forma de definirlo. Bueno, Jacob llegó a tener tanto ganado que los hermanos de Raquel y de Lea estaban celosos de él. Y Labán lo miraba mal a él. Así que tras el lío de su familia, tenía el lío de su familia política, ¿sí? Porque cuando uno laboralmente siempre tiene conflictos, más allá del sueldo que tenga, y el ambiente laboral está tenso, uno también está tenso. Y el trabajo de Jacob era ir a la montaña y cuidar las ovejas. Nosotros lo vemos como muy romántico, con el cayado, pastando, y me imagino a David tocando el arpa, vieron todas esas cosas que nos imaginamos, pero en Patriarcas y Profetas dice que en invierno tenía que ir a lugares más alejados para resguardar las ovejas y por ahí se pasaba toda la noche cuidando las ovejas. Así que imagínense un padre que está lejos de su casa, que está pasando la noche fuera y en su casa tiene todos estos conflictos y que vuelve y va a rendirle cuentas a Labán y también tiene conflictos. No era tan sencilla la vida, ¿no? En ese ambiente creció José. Así estaba la situación, hasta que definitivamente José habló con Lea y con Raquel y le dijo, vamos a volver a la tierra prometida. A mi casa vamos a volver. Pero en el conflicto de los siglos también dice que José no quería volver, o sea, él quería, uno tiene sueños, ¿no? Ay, cómo me gustaría vivir allá. Pero él sabía que cuando llegaba estaba Esaú esperándolo. Jacob sabía que cuando llegara a su casa estaba Esaú esperándolo. Y Esaú no estaba contento, ¿no? Ahora, fíjense esta paradoja. Jacob era heredero de Isaac. Y Abraham e Isaac tenían muchísimo más que lo que tenía Labán. Sin embargo, él se fue con nada y ahora vuelve con la bendición de Dios, ¿no? A veces, ¿dónde estamos parados? ¿No? Nosotros decimos, si tuviera la familia del otro, si tuviera el trabajo del otro, y a veces no nos damos cuenta que Dios nos quiere bendecir igual. Sin embargo, Jacob había avanzado muchísimo económicamente y no estaba contento. Por ahí él no estaba buscando esa bendición. Bueno, definitivamente salen huyendo. Huyó de su casa primero y ahora huye de su suegro. ¿Y saben lo que pasó? Esto también me impactó. Él dice, el Dios de mis padres me reveló que tengo que volver a mi tierra. Se lo dice a las esposas, se ponen de acuerdo y Raquel va a la casa de su padre con el que estaba peleado y le roba sus ídolos. Y con los ídolos escondidos se van. Eso también trae todo un incidente. Labán se enoja, los busca. Labán no estaba mal con Jacob, pero sabía que si Jacob se iba, se le iba su fuerte... ¿Cómo? Sí, no sé si lo veía como una fuente de bendición, ¿sí? Pero evidentemente tenía la bendición, pero no se daba cuenta que era una bendición, ¿sí? Bueno, en esa situación se escapan, se encuentran, hacen un pacto y se va bien. Y después entra de vuelta
a su tierra y se encuentra con su hermano. Esa es toda otra historia que por razones de tiempo y que no es el tema de hoy, no lo voy a mencionar. Pero la cosa es que Jacob vuelve a su tierra y cuando está llegando es que Raquel tiene su segundo hijo, que es Benjamín, y en el parto ella muere. Así que José queda con un hermano bebé, que es su único hermano de padre y madre, y con una familia, con 2 siervas que tienen hijos de su padre y una madrastra, digámosle tía, no sé cómo se llamarían entre ellos, y en ese contexto crece. Y Jacob se dedica especialmente a su hijo José, porque lo ama por sobre los otros hijos, y eso lo dice la Biblia también, ¿no? Acá hay otro detalle, de repente los que somos padres sabemos que cuando hay diferencia, si hacemos diferencia entre nuestros hijos, hay rencillas, así que los hermanos que ya eran grandes cuando José era todavía jovencito, eran hombres que capaz que ya tenían sus propios hijos, tenían como envidia de la diferencia que Jacob hacía con José, porque le enseñaba cosas, porque estaba todo el día con ellos, con él, y porque encima se le ocurrió regalarle una túnica que era, Patriarcas y Profetas dice, era una túnica que tenían las personas más importantes, no de cualquier tela. Imagínense que en aquella época todo se hacía a mano, así que había diferencia. Otra diferencia, ¿no? Hoy es más accesible adquirir una ropa. En aquella época era más complicado. Todo eso fue sumando odios, rencores, rencillas, diferencias. Y en esa situación, José tuvo 2 sueños. Hasta ahí llegamos. ¿O querés que...? No, ¿Sí? Te dejo donde vos quieras. Llegamos, ¿no? Durante 17 años, o sea, esta historia es importante que la sepamos, porque 17 años tuvo José para escuchar de su padre lo que Pili nos contó. Porque a todos nos gusta saber nuestras historias, a todos nos gusta saber qué hizo nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, de dónde venimos. Es importante para cada uno saber eso. Pero es triste también saber de que mi abuelo fue un engañador, de que mi abuelo fue un jugador, de que mi abuelo... es triste. Entonces está cómo Dios los acompañó y cómo Dios en algunas circunstancias no estuvo, no porque Dios decidió, sino porque alguna de su familia de José no decidió que Dios no estuviera. Y entonces José, lo que contó Priscila, con mayor tiempo y mayor exactitud, Jacob le fue contando a José. Hasta que llegó el punto donde fue vendido. Tenemos que saltear un montón. Eso lo dejamos para que ustedes lo lean en sus casas, y ya lo saben algunos. Fue vendido por sus hermanos. Dicho sea de paso, o sea, aunque parezca mentira, estamos destacando 2 cosas que no me quiero olvidar. Cómo Dios te bendice cuando vos te pones en las manos de Dios, y Dios quiere una familia para vos. Y puede ser que no la tengas. Y ¿sabes una cosa? Hay un error muy grande cuando miramos a alguna familia y decimos, esta es la familia ideal. Esta es la familia ideal. Esta es la que yo quisiera tener. Miremos a José. Venía de una familia de mentiras y de engaños. Y José miró lo que tenemos que mirar. Cuando, no lo voy a leer, pero cuando José, y yo me puse a pensar, ¿hay alguno aquí que fue despreciado y desechado por su familia y vendido para que sean esclavos de un pueblo que es mi enemigo? Esa fue la situación de José. Y Elena G. de White dice que José se estaba
yendo, y me imagino yo, no dice la Biblia, esposado, encadenado, atrás de un carro, y veía los campos de su padre, y fue ahí cuando él decidió ser fiel a Dios. Quizás esas historias que le contaban su papá influyeron en su vida. O sea, si estás mirando una familia ideal, estás equivocado. Es importante saber de dónde venimos y qué es lo que queremos, porque algún momento tenés que decidir qué querés. Este mundo posiblemente no te diga, armar un hogar es una locura, predicar desde el púlpito diciendo que la familia es lo más importante hoy, casi que es una locura también. Esta semana un pastor adventista que se separó me dijo, mira, ¿sabes lo triste? Ya fui a firmar para la separación y ya ni siquiera hay conciliación obligatoria. Antes tenías que ir 1, 2 o 3 veces, si no me equivocaba. Trataba el juez de ver que era un formalismo, pero trataba de que no se desglose esa familia. Hoy ya ni te preguntan, ¿querés divorciarte? Listo, firma acá, te fuiste. En este mundo en que estamos viviendo, como lo era en la época de José, tenés que tomar una decisión. Y me gusta saber de que a los 17 años, cuando José se estaba yendo, y que me emociona porque no debe ser fácil irte de tu casa despojado de todo, sin nada, vendido, despreciado, y en esa circunstancia toma una decisión José. Y me gusta todo lo que pasa, que no lo podemos leer, pero rescaté un par de versículos. Es vendido como esclavo, lo venden, lo compra un general de Egipto, y me gusta en Génesis 39:4. Si ustedes buscan Génesis 39:4, esta me gusta destacar, porque dice, así halló José gracia en sus ojos, y está hablando de Potifar, el general, el general egipto, ¿no? General era, si no me equivoco. Era un alto rango del pueblo egipcio. Y entonces dice, Génesis 39:4, así halló José gracias en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y le entregó en su poder todo lo que tenía, porque vio que había algo en José. Claro, tomó la decisión de ser fiel a Dios. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, y acá va una cosa, dice, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Me gustó esa expresión. O sea, lo bendijo al egipcio, pero había una razón. La bendijo porque ahí estaba José. Y me viene la imagen, ¿sabe qué? Me viene la imagen, el dibujito de José limpiando, los que vieron la película, ¿no? Limpiando el piso, ¿no? Dios tiene un plan y a veces parecería que todas las cosas son negras, que la familia que tengo es un desastre. Mi papá está divorciado, casado con otra, mi hermana, mis tíos. Y no, Dios tiene un plan. Hay que ponerse en las manos de Dios. Ni siquiera no sabés lo que va a pasar. Y esto, ¿saben qué? No va para los jóvenes. Porque Moisés fue llamado a los 80 años. O sea, Dios tiene un plan para jóvenes, para grandes y para chicos. Pero tenemos que tomar una decisión. ¿Qué decisión? Génesis 39:23. Génesis 39:9. 39:9 dice, no hay otro mayor que yo en esta casa. Y esta parte también me gusta. Dice, José es tentado por la mujer del general a cometer una de las cosas que hoy en día está a la orden del día, casi ni nos cuestionamos. Esto ni nos preguntamos. La gente hoy tiene un novio y al tercer día está, si no decir antes, acostado en la cama cometiendo pecado. Y sabe, está en la Biblia y lo dice José, porque ahí dice,
la invita a tener relaciones y José dice, no hay otro mayor que yo en esta casa. Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuando tú eres su mujer. Y acá viene, ¿cómo voy a ofender a mi jefe? No dice eso la Biblia. Dice, ¿cómo pues haría yo este grande mal? Y pecaría contra Dios. ¿Cómo yo haría esto? Una cosa que creo que todo el mundo es tentado, fuimos tentados y nos llama, porque Dios te quiere reventar y te muestra algo que dura 15 minutos y te arruina toda una vida. Aunque podríamos decir en José, sí, pero mirá, ¿cuántos años tuvo José? Pero José no estaba mirando eso. José había algo en José que no le hacía ver el momento, sino que le hacía ver el futuro. Y ¿sabes una cosa? La historia la conocemos nosotros de lo que pasa después con José, pero José no conocía lo que iba a venir. O sea que él decidía día a día y la respuesta era a largo plazo en la vida de José, que la conocemos hoy, pero él no le importaba lo que pasaría a futuro. Lo que importa es qué decisión tomás a partir de ahora. Y hay otra parte que me gusta acá, que sigue Génesis 39, 23, y está todo ahí cerquita. Génesis 39, 23, ahí dice, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. Ya estamos acá hablando de otra etapa de José en la cárcel. Porque después de esta situación, y dicho sea de paso, ¿saben una cosa? Potifar creía más en José que en la esposa. Porque una persona que hacía esto merecía la muerte. Y Potifar le perdonó a José porque él sabía que lo que la esposa estaba diciendo era una mentira. Y le perdonó mandándolo a la cárcel porque él tenía autoridad y potestad para quitarle la vida. Y José va a la cárcel. Y cuando estaba en la cárcel, ahí que pasó no unos días, no unos meses, varios años, dice, porque Jehová, empiezo de vuelta, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado, de José, porque ahí ya el jefe de la cárcel, el carcelero le dijo, José, encárgate vos de la cárcel. O sea, pasó unos años y ya le dio autoridad para que manejara la cárcel. Y dice, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Y esta parte me gusta mucho, y ¿saben una cosa? Acá se recalca este pasaje en otro que lo vamos a leer ahora. Porque después de muchos años, se escribe el libro de los Hechos. Y el libro de los Hechos, que fue escrito por Lucas, o por lo menos así se disputan ahí quién lo escribió, pero según dice la Biblia, se escribió por Lucas y Hechos. Y en realidad los historiadores dicen que el libro de Lucas y Hechos deberían llamarse el origen y desarrollo del cristianismo. Tomo 1 y tomo 2 tendría que ser. Origen y desarrollo del cristianismo. Tomo 1 y tomo 2. Eso dice la Biblia, ¿está? Que debería haberse llamado así. Y ahí en ese libro dice, Dios inspira a Pablo y le dice, decirle a Lucas que no se olvide de poner esto. Y está en Hechos 7:9. Hechos 7:9. Ahí en la Biblia dice los patriarcas, refiriéndose a los hermanos de José, que eran los patriarcas, ¿no? Dice, los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. Pero Dios estaba con él. Esta parte me gusta muchísimo. Dice, pero los patriarcas, los hermanos de José, vendieron a José para Egipto, para que sean esclavos. Pero Dios estaba con él. Esta parte me gustó, porque a veces estamos pasando por diferentes situaciones difíciles en nuestra vida. Perdimos el trabajo, perdimos un familiar. La vi a Lía padeciendo una enfermedad, Lía.
Lo veo a Roberto, que también está con dificultades, pero Dios está con vos. Eso dice la Biblia. Estaba siendo vendido, pero Dios estaba con él. ¿Pero cómo Dios estaba con él? Estaba siendo vendido por los esclavos. Iba a pasar 15 años más todavía para que se pueda manifestar la bendición de Dios en José, aparentemente como nosotros la vemos en la historia, porque día a día Dios se manifestaba. Se manifestaba en el dolor, en la angustia. Ahí estaba Dios acompañándolo. José lo veía. Podés estar pasando una dificultad, pero Dios está. Lo estuvo con José, lo está con nosotros. Pero Dios tiene un plan más allá todavía de tu enfermedad, más allá de tu trabajo, más allá de tu situación. Y si fuiste pecador, más allá. Dios tiene un plan para vos que no va en solucionarte el problemita, que para Dios es muy poquito y que para vos aparentemente es grande. Pero José estaba más allá del dolor, más allá de la angustia. Se puso en las manos de Dios y confió en eso. Y en cada lugar que iba lo manifestaba. No importa si perdí el trabajo, no importa si padezco esta enfermedad, no importa si tengo esta situación familiar. Voy a seguir buscando a Dios. Dios es mi salvación, Dios es mi fortaleza. Y me viene a la mente Josué 1:5. Tenemos que pelear contra este pueblo que es guerrero. Y Dios le dice, mira, ¿sabes qué? Leémoslo, por favor. Josué, que tiene que ver con esto. Y tiene que ver con esto porque fue quien dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Es una decisión que tenés que tomar y que tiene que ver con ser canal de bendición para otro y que tiene que ver con que Dios quiere que tomes una decisión, porque la decisión que vos tomes es importante no solamente para vos, sino para todos los que te rodean. Y los que te rodean puede ser tu familia. Y si no tenés una familia, de aquí a 15 años capaz que la tengas, si te la pones en las manos de Dios. Josué 1:5-7. Josué, busquemos por favor. Estamos terminando para aquellos que... Pero ahí dice, esta es recontra conocida, ¿no? Estos lentes. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres. En el 7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y acá está la cosa. Esfuérzate y ser valiente en entrenarte todos los días para pelear contra ese pueblo que viene a tomar. No, esfuérzate y sé valiente para entender y cuidar de hacer conforme a lo que la palabra de Dios dice. Es ahí donde tenemos que hacer fuerza. Es ahí donde tenemos que buscar a Dios para hacerle frente. No es que tengo que luchar contra el problema, sino tengo que ir a Dios. Y Josué 24:15 es lo que le dijo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Saben qué? Cuando pensé en esta historia, pensé en otra historia, porque quería resaltar la parte de la familia. Entonces se me ocurrió otra familia, que no la vamos a tener en cuenta en esta mañana, ya no nos da el tiempo para más, pero se me ocurrió en la familia de Ruth Noemí, que tampoco era una familia, y vos, que también venían de otra historia terrible. Pero Noemí era una fiel a Dios, una mujer fiel a Dios. Esto no lo podremos entender quizás porque no tenemos una mente del pueblo de Israel, pero en aquella época el sustento de una mujer eran sus hijos varones. Por eso es importante el primogénito y por eso es importante tener hijos varones. Y su esposo, primero su esposo y después sus hijos. Pero a Noemí se le muere su hijo y su esposo y se le mueren sus 2 hijos y se queda con su nuera. Entonces
lo comento para que entendamos el pasaje que vamos a leer ahora, que está en Ruth, capítulo 4:14. Ruth 4:14, y que tiene que ver con ser canales de bendición para otro. En Ruth 4:14 dice, y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. Y el 15 dice, el cual será restaurador de tu alma y te sustentará en tu vejez, pues tu nuera, que te ama y que no era del pueblo de Israel, dicho sea de paso, lo ha dado a luz y ella es más valor para ti que 7 hijos varones, que 7 hijos. O sea, lo que le está diciendo acá dice, o sea, si vos pensabas que tu vida estaba mal y que me hubiera gustado detenerme un poquito más, pero no nos da, o sea, Dios, yo te voy a bendecir. Y la bendición para una mujer israelita era un esposo y un hijo. Dicho sea de paso, vuelve la familia. ¿Está? O sea, es ahí donde Dios se quiere manifestar plenamente para bendecirte, para que vos te puedas desarrollar, para que vos puedas disfrutar de esta vida. Es ahí donde Dios quiere manifestar su poder y que vos seas un canal de bendición. Y eso quisiera destacar. Dicho sea de paso, también leo, porque esta parte también me gusta, Elena G. de Huay lo escribe y lo escribe muy bien. Dice, el vínculo de la familia es el más estrecho, el más tierno y sagrado de la tierra. Estaba destinado a ser una bendición para la humanidad. Y lo es, siempre que el pacto matrimonial sea sellado con inteligencia en el temor de Dios y con la debida consideración de sus responsabilidades. El vínculo familiar es el más estrecho. Es ahí donde Satanás nos quiere reventar la vida. Pero ahí es donde nosotros tenemos que decidir, en donde estoy hoy, ¿qué hago? ¿Qué decido? Dios tiene bendiciones para derramar en abundancia. ¿Estoy viendo las bendiciones de Dios? Priscila, tengo que terminar. Priscila hace 2 o 3 sábados contó la historia de Luisito y Ariel. Y la terminó, para aquellos que estuvieron, con la alegría de que Dios estaba atendiendo las necesidades de Luis y Ariel hacía 8 meses antes. Luisito y Ariel venían a Miramar, a una pequeña iglesia hogar, y ahí, para los que no estuvieron, simplemente no tenían zapatillas, y Dios le mandó, les cuento rápido, les mandó en unas cajas 2 zapatillas, para Luisito y para Ariel, número 31 y 32. No lo olvidamos nunca esto, siempre lo recordamos. Luisito y Ariel venían a casa a estudiar la Biblia con su mamá, Lucía, y el papá estaba en total desacuerdo. Esta mañana me olvidé de traer algo porque quería mostrárselo a ustedes. Pasaron 20 años, esto fue en el 94, 20 años pasaron. Y Luisito y Ariel siempre oraban por su papá y su mamá. Y su papá especialmente, que les prohibía en algunas veces venir a la iglesia. Incluso, quizás, esto lo estoy diciendo sin saber, quizás ni se preocupó en comprarle las zapatillas, porque sabía que si tenía zapatillas iban a ir a conocer de Dios. El papá se llama Rubén. Cristian lo conoce, porque estuvo en Miramar. No sé si cuando estaba Cristian, Rubén iba a la iglesia. Iba, ¿no? Rubén, ya les adelanté la historia, se convirtió y hoy es el jefe de diáconos de la iglesia. Un canal de bendición, porque alguien tenía que orar por Rubén. ¿Y quién mejor que sus hijos? Y la historia de Rubén quizás no termine allí, y la historia de Luisito y Ariel no termine allí, y tu historia no termina ahí, continúa. Dios quiere que seas un canal de bendición
Dios quiere que tengas una familia donde te puedas desarrollar, donde puedas ser una bendición para la gente que te rodea. Y si estás pasando por un momento de dificultad, no mires el problema. Te está diciendo en la vida de José, mira el futuro. José tenía que ser un canal de bendición para todo un pueblo egipcio y lo fue. Y cuando Elena escribe que quizás lo que hoy esté pasando es que no estemos poniendo arriba a la familia, al matrimonio, a la decisión de tomar de que Dios es el centro de mi hogar, haya pasado con el pueblo de Israel. Se olvidaron y se acostumbraron a las costumbres de egipcio y de repente ni se dieron cuenta que eran esclavos. Yo no me quiero adaptar a este mundo. Me gusta, hay cosas que me llaman la atención, aunque cada vez más tengo deseos de que esto pase. Pero hay cosas que me acostumbré. ¿Saben que me acostumbré? Yo les pido a Dios todos los días que nos ayude a recordar, y gracias a Dios tenemos historias como esta en la Biblia para que nos ayuden a ver de que hay cosas que están más allá de nuestros ojos. Dios tiene bendiciones que sobreabunden, pero tengo que decir y tomar la decisión, yo y mi casa serviremos a Jehová.